Uno de los eventos paranormales que más ha causado intriga en los últimos años es el de animales actuando como humanos. Puedes ser tan escéptico como quieras. Sin embargo, el hecho de que una cantidad de personas considerable afirme haber visto o vivido una experiencia similar con sus mascotas o incluso animales que parecen aparecer de la nada, puede dar lugar a la duda razonable de que exista algo de verdad entre todo esto. El siguiente relato es uno de los más escalofriantes que me han contado. Era una noche helada a principios de enero. Fui criado en la fe cristiana, por lo que vivir eventos paranormales siempre estaban relacionados con malos espíritus o demonios. Siempre escuchaba historias de posesiones, brujería y eventos paranormales, pero nunca había tenido oportunidad de presenciar uno, salvo aquella noche. Vivía en una colonia popular en la Ciudad de México. Trabajaba como mesero y aquella noche me había tocado un turno extenuante. Recuerdo que pasaban las 2 de la madrugada. El lugar donde vivía era un callejón bastante estrecho. Si estirabas ambos brazos prácticamente podías tocar las paredes de las casas dentro del callejón. A veces tenías que hacerte un poco de lado para que si otra persona venía en dirección contraria, pudieras pasar. A pesar de ser una colonia popular, era relativamente tranquila. El callejón no tenía salida. Al final había una casa muy vieja y maltratada. Tenía las ventanas cubiertas con cartón. Sabíamos que ahí vivía un hombre de edad avanzada, pero jamás lo veíamos salir. Mi madre y hermanos vivíamos a tan solo una casa más de la casa del fondo. En una ocasión, mi madre había discutido con el hombre de la casa vieja, dado que asustó a uno de mis hermanos menores, cuando éste intentó recuperar una pelota que se había cruzado hacia un baldío enrejado de su lado. El hombre detrás de la puerta había ofendido a mi madre y de una manera muy grosera le había pedido que se fuera y que era mejor que lo dejara en paz, pues no sabía con quién se metía. A los pocos días de ese incidente, mi hermano se enfermó del estómago y estuvo varios días sin poder comer. Aunque lo llevamos al doctor, no mejoraba hasta que el pastor de la iglesia hizo oraciones por él. Al final, nos comentó que tuviéramos cuidado con lo que comíamos o a quién dejábamos entrar a la casa, ya que durante las oraciones se sentía una presencia y opresión en la casa. Como les dije, yo no creía en este tipo de cosas, me parecían exageraciones. Corría el rumor de que el hombre de aquella casa era un chamán o un brujo. Los vecinos evitaban meterse con él o tener contacto. Después de la enfermedad de mi hermano, no sucedió nada raro, hasta que en una segunda ocasión sorprendí a este hombre tratando de espiar a través de la ventana. Le dije que qué buscaba, y solo me vio con una cara desencajada, como si estuviera muy molesto. Le dije que si volvía a verlo cerca de mi casa, iba a tener problemas. El hombre se rió y se dio la vuelta. Hasta ese momento solo me parecía un sujeto extraño, pero peligroso. Le pedí a mi mamá y a mis hermanos que se cuidaran. Por seguridad cambié la cerradura de la entrada de mi casa. Así fue como llegamos a la noche, donde comencé a creer en lo paranormal. Como dije, era bastante tarde, hacía mucho frío y las calles estaban muy silenciosas. La iluminación del callejón donde vivíamos era escasa, tan solo algunos vecinos dejaban luces encendidas. Llegando casi a mi puerta, empecé a ver la silueta de un perro sentado en medio del callejón. Me parecía extraño, hasta donde sabía ningún vecino tenía perros de ese tamaño. En verdad era muy grande. Sentí temor, me parecía extraño. Sinceramente nunca me han gustado los animales, menos los perros, por lo que verlo ahí en medio me incomodaba. Me paré un segundo a ver si se movía o hacía algo, pero no. Así que seguí avanzando. A medida que me acercaba, el perro se veía cada vez más negro. No se distinguían sus rasgos. Pasé al lado de él y los vellos se me erizaron. Al llegar a mi puerta, observé al fondo la casa del vecino y su puerta estaba abierta, pero con las luces apagadas. A partir de ahí supe que algo no estaba bien. Antes de abrir mi puerta escuché un "Shh". Volteé hacia donde estaba el perro y ahora estaba sentado pero viendo hacia mí. Me apresuré a abrir la puerta, pero como la cerradura era nueva y con los nervios, no podía abrirla. Y nuevamente ahí, él. "Shh". Volteé por segunda vez y miré fijamente al animal.
pude observar cómo empezó a pararse en dos patas. No podía abrir la puerta con los nervios. Comencé a hacer oración. Logré abrir la puerta. Y una vez que entré, vi la silueta de esa cosa. Su sombra se asomaba por debajo de ella. Comencé a escuchar un jadeo horrible, como con desesperación. Cerré y continué haciendo oración. Luego comencé a escuchar una risa, pero no era común. Era como una mezcla con gruñidos. Mi mamá escuchó los ruidos, salió al patio y comenzó a hacer oración conmigo. Finalmente eso nos dejó en paz. A las pocas semanas a partir de ese incidente, nos enteramos que el vecino, brujo o chamán, murió. No supimos de qué. No tenía familia, pero se decía que era un hombre que había hecho mucho mal en vida. No he vuelto a tener una experiencia similar nunca, pero tampoco es algo que me creen cuando lo cuento. Esto me pasó cuando tenía alrededor de 22 años. No soy creyente ni escéptico extremo. Simplemente nunca había tenido interés por el tema paranormal. Vivía solo en un departamento pequeño, en una unidad habitacional, al oriente de la ciudad. El lugar era tranquilo, aunque bastante descuidado. Pasaban cosas raras como en cualquier vecindad. Ruidos, discusiones, gente extraña, entrando y saliendo. Pero nada fuera de lo normal. En el edificio había muchos gatos callejeros. La mayoría de los vecinos les dejaban comida, así que siempre andaban por los pasillos y las escaleras. Uno en particular empezó a llamar mi atención. Era un gato gris, grande, demasiado grande para ser callejero. Siempre estaba sentado frente a mi puerta cuando llegaba yo del trabajo. No se movía, no se acercaba, solo se quedaba ahí mirándome. Al principio pensé que era coincidencia, pero después de varios días me di cuenta que solo aparecía cuando yo estaba. Si salía temprano y regresaba por algo, no estaba. Si llegaba tarde, ahí estaba sentado, como si me estuviera esperando. Una noche mientras cenaba, escuché que alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte, fue un toque claro, con ritmo, como cuando alguien no quiere molestar demasiado. Me acerqué y pregunté quién era. Nadie me respondió. Miré por la ventanilla y no vi a nadie. Al abrir, ahí estaba el gato, sentado frente a mí. Cerré la puerta. Pensé que el sonido venía de otro departamento, pero esa misma noche, ya acostado, escuché de nuevo el mismo toque. Esta vez no abrí, me quedé quieto escuchando. Después, de nuevo un toque. Se oyó algo que me puso incómodo, como si alguien arrastrara las uñas lentamente por la madera. Al día siguiente pregunté a los vecinos si alguien había tocado mi puerta por error. Nadie supo nada. Una señora mayor me dijo algo que me dejó inquieto. Ah, es el gato gris. Mejor no le abra. No quise preguntar más. Las noches siguientes los toques continuaron. Siempre 3. Siempre a la misma hora. Alrededor de la 1 de la madrugada a veces escuchaba pasos pequeños, como si alguien caminara en 2 direcciones distintas frente a la puerta. Una noche decidí abrir. No sé por qué. Quizá por cansancio. El gato estaba ahí, pero esta vez no estaba sentado. Estaba erguido sobre las patas traseras, apoyando las delanteras contra la puerta, como si hubiera sido él quien tocó. No maulló ni se movió. Cerré la puerta de inmediato y puse el cerrojo. Esa noche no dormí. Al día siguiente pedí permiso para irme del departamento. El dueño no me preguntó nada. Solo me dijo que no era el primero que se iba así. El gato dejó de aparecer. Nunca más supe de él. Desde entonces sé que si un animal aprende algo que no debería saber hacer, prefiero no averiguar por qué. Este relato me lo contó mi tío. Él trabajaba como chofer de transporte de carga y muchas veces viajaba de noche por carreteras secundarias para evitar el tráfico. No era una persona miedosa ni dada a inventar cosas. De hecho, él se burlaba mucho de quienes creían cosas raras. Una madrugada, viajando por un tramo viejo, cerca de un poblado casi abandonado, tuvo que detenerse porque algo estaba parado en medio del camino. Pensó que era un animal. Al acercarse con las luces altas, vio que era una cabra. Eso ya era raro. No había rancho cerca y la cabra no se movía. Solo estaba ahí mirando el camión. Mi tío tocó el claxon varias veces,
pero el animal no reaccionó. Bajó la velocidad y decidió rodearlo. Mi tío dice que cuando pasó junto a ella, tuvo la sensación de que alguien lo estaba observando desde demasiado cerca. Miró por el espejo lateral y vio que la cabra estaba caminando erguida por unos segundos, siguiendo el camión. Se detuvo más adelante con el corazón acelerado, tratando de convencerse de que era el cansancio. Al mirar por el retrovisor, vio algo que lo hizo arrancar de inmediato. La cabra estaba sentada al borde del camino, como una persona descansando, con las patas delanteras apoyadas en el suelo. Más adelante tuvo que detenerse de nuevo, porque el motor comenzó a fallar. Mientras revisaba, escuchó pasos en la grava. Pensó que alguien se acercaba a ayudar. Lo que vio lo dejó helado. La cabra estaba de pie frente a él, demasiado cerca, y movía la cabeza de un lado a otro, como si estuviera observándolo, evaluándolo. No hizo ningún sonido. Mi tío empezó a rezar sin darse cuenta. No era creyente, pero dice que las palabras le salieron solas. En cuanto terminó, el animal dio la vuelta y se perdió entre la oscuridad, caminando en dos patas, segundos antes de bajar la cabeza. El camión encendió sin problemas. Nunca volvió a pasar por ese camino. Cuando contó en el trabajo la historia, un chofer le dijo: "Por ahí no pases de noche, porque esas cosas no son animales". ¿Has tenido alguna experiencia paranormal con animales? Estaré encantado de saberla en la caja de comentarios. Duerme con las luces encendidas.